Mi esposa y mi hermano juraban amarme, hasta que descubrí su traición imperdonable. Parte 1. Mi nombre es Javier, tengo 35 años y crecí en una familia muy unida. Mi hermano menor Alejandro y yo siempre fuimos muy cercanos, compartíamos intereses similares, jugábamos juntos y siempre nos apoyábamos mutuamente. Esta cercanía continuó en nuestra vida adulta y, aunque ya había pasado mucho tiempo, aún nos seguíamos frecuentando. Alejandro, con 30 años, era un hombre carismático y siempre se llevaba bien con todos. Conocí a mi esposa Carla hace unos 10 años en una reunión de amigos. Ella era increíble, hermosa, inteligente y con un sentido del humor que me encantaba. Nos llevamos bien desde el primer momento y, después de unos meses de salir juntos, supe que quería pasar el resto de mi vida con ella. Nos casamos 2 años después en una ceremonia sencilla pero emotiva. Todo parecía perfecto. Carla y yo formamos una vida juntos, compramos una casa y comenzamos a hablar de tener hijos. Yo trabajaba como ingeniero en una empresa de telecomunicaciones y Carla era profesora en una escuela primaria. Nuestras vidas estaban llenas de rutinas cómodas y momentos felices, además que Alejandro también estaba mucho en nuestra vida. Siempre pasaba por casa, venía a cenar y a menudo nos acompañaba en salidas y vacaciones. Pero, como muchas historias de este tipo, todo comenzó a cambiar lentamente. Hace unos 2 años, empecé a notar que Carla y Alejandro parecían más cercanos de lo normal. Al principio, pensé que estaba siendo paranoico. Después de todo, siempre habíamos sido una familia unida, y Carla y Alejandro se conocían desde hace años. Pero había pequeños detalles que no podía ignorar. Como las miradas que compartían, los mensajes de texto que se enviaban constantemente y la forma en que reían juntos. Una noche, después de una cena familiar, noté que Carla y Alejandro se quedaron charlando en la cocina mientras yo me ocupaba de algo en el garaje. Cuando entré, ambos se callaron abruptamente y parecían incómodos. Esa fue la primera vez que sentí una verdadera punzada de sospecha, pero no quería ser el tipo de marido que desconfía sin motivo, así que lo dejé pasar. Sin embargo, las cosas continuaron acumulándose. Carla empezó a quedarse más tarde en la escuela, diciendo que tenía reuniones o trabajo adicional. Alejandro también comenzó a visitarnos más a menudo cuando yo no estaba en casa. Una tarde, cuando llegué temprano del trabajo, encontré a Alejandro en nuestra casa sin previo aviso. Dijo que solo había venido a dejar unas herramientas, pero su explicación no me convenció del todo. El verdadero golpe llegó un día cuando, por accidente, vi un mensaje en el teléfono de Carla. Era de Alejandro y decía algo así como, "No puedo esperar para verte esta noche". Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Mi primera reacción fue de incredulidad. No quería creer que la mujer a la que amaba y mi propio hermano pudieran traicionarme de esa manera. Decidí no confrontarlos de inmediato. En lugar de eso, opté por observar más de cerca. Empecé a fijarme en los patrones de comportamiento de ambos, a revisar los mensajes cuando tenía la oportunidad y a estar más atento a sus interacciones. Cuanto más miraba, más evidente se hacía el engaño. Los mensajes eran demasiado íntimos y las excusas de Carla cada vez menos creíbles. El día que finalmente confronté a Carla fue uno de los peores de mi vida. Era un sábado por la tarde y había pasado toda la noche anterior sin dormir, dándole vueltas a lo que había descubierto. Decidí que no podía seguir viviendo con la duda y el dolor, así que, cuando Carla llegó a casa, me armé de valor y le pregunté directamente si estaba teniendo una aventura con Alejandro. Al principio, ella lo negó rotundamente. Pero, cuando le mostré los mensajes que había encontrado, su fachada se vino abajo. Carla comenzó a llorar y finalmente admitió que sí, que había estado teniendo una aventura con Alejandro durante casi 1 año. Dijo que no sabía cómo había llegado hasta ese punto, que no tenía la intención de lastimarme, pero que se había enamorado de él. El dolor y la traición que sentí en ese momento eran indescriptibles. Me sentía destrozado, humillado y completamente perdido. No podía creer que la mujer a la que había entregado mi vida y mi propio hermano me hubieran hecho esto. Carla siguió llorando y pidiendo perdón, pero yo no podía ni mirarla. Después de hablar con Carla,
llamé a Alejandro y le pedí que viniera a nuestra casa. Cuando llegó, se encontró con Carla llorando y conmigo esperando respuestas. Al principio, intentó negarlo, pero cuando vio que Carla ya había confesado, se limitó a pedir perdón y a decir que todo había sido un error. Pero sus palabras no significaban nada para mí en ese momento. Esa noche fue un torbellino de emociones y confrontaciones. No sabía qué hacer, ni a quién acudir. Sentía que mi mundo se había desmoronado en cuestión de horas. Decidí que necesitaba tiempo para pensar y procesar lo que había pasado. Le pedí a Carla que se fuera a casa de sus padres por unos días, y yo hice lo mismo, yendo a quedarme con un amigo cercano. Mi esposa y mi hermano juraban amarme, hasta que descubrí su traición imperdonable. Parte 2. Durante los días siguientes, hablé con varios amigos y familiares para intentar entender lo que había pasado, pero la mayoría estaban tan sorprendidos y consternados como yo. Mis padres, en particular, estaban devastados. No podían creer que sus 2 hijos hubieran llegado a esto. Trataron de mediar y de encontrar una solución, pero yo sabía que no podía simplemente perdonar y olvidar lo que había pasado. Después de mucho pensar y hablar con personas cercanas, tomé la difícil decisión de divorciarme de Carla. La confronté una vez más y le dije que no podía seguir con ella después de lo que había hecho. Aunque intentó convencerme de que podíamos superarlo, mi decisión estaba tomada. No podía vivir con la constante sospecha y el dolor de su traición. El proceso de divorcio fue largo y doloroso. Tuvimos que dividir nuestras posesiones, vender la casa que habíamos comprado juntos y tomar caminos separados. Cada paso del proceso era un recordatorio de lo que había perdido y del amor que una vez tuvimos. Carla intentó mantenerse en contacto, pero yo necesitaba espacio para sanar, así que le pedí que no me llamara ni intentara verme. La traición de Alejandro fue igual de devastadora. Durante el proceso de divorcio, él intentó hablar conmigo varias veces, pero yo no estaba listo para perdonarlo ni para tenerlo en mi vida. Mis padres y otros miembros de la familia trataron de arreglar las cosas entre los dos, sugiriendo que el tiempo curaría las heridas, pero yo sabía que necesitaba distanciarme de todo para encontrar algo de paz. Me mudé a un apartamento pequeño y empecé a reconstruir mi vida desde cero. Asistí a terapia para lidiar con el trauma de la traición y para entender cómo podía seguir adelante. Los primeros meses fueron increíblemente difíciles. Me sentía solo y a menudo me preguntaba si había tomado la decisión correcta. Pero cada vez que pensaba en el engaño, sabía que no podía haber hecho otra cosa. Con el tiempo, comencé a enfocarme más en mí mismo y en mis intereses. Me inscribí en clases de fotografía, algo que siempre me había apasionado, pero que nunca había tenido tiempo para hacer. Empecé a hacer ejercicio y a cuidar mi salud mental y física. Poco a poco, empecé a sentirme más fuerte y más seguro de mí mismo. Una tarde, mientras estaba en una clase de fotografía, conocí a una mujer llamada María. Ella también estaba pasando por un divorcio complicado y encontramos consuelo en nuestras experiencias compartidas. Nos hicimos amigos y, con el tiempo, esa amistad se transformó en algo más. Laura era comprensiva y paciente, y me ayudó a ver que podía volver a confiar y a amar. Mientras mi vida personal comenzaba a florecer de nuevo, también empecé a reevaluar mis relaciones familiares. Me di cuenta de que necesitaba establecer límites claros para proteger mi bienestar emocional. Decidí mantener una relación distante pero cordial con mis padres y otros familiares, pero no estaba listo para reconciliarme con Alejandro. Aún así, Alejandro continuó intentando hacer las paces, enviándome mensajes y cartas en las que expresaba su arrepentimiento y pedía una segunda oportunidad para reconstruir nuestra relación como hermanos. Aunque apreciaba sus esfuerzos, sabía que necesitaba más tiempo y espacio para sanar. Perdonar no significa olvidar, y no estaba dispuesto a ponerme en una posición en la que pudiera ser lastimado de nuevo. Con el tiempo, María y yo decidimos mudarnos juntos. Encontramos un apartamento en una parte tranquila de la ciudad y comenzamos a construir una nueva vida juntos. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, tenía una oportunidad real de ser feliz. Aprendí a valorar la honestidad y la confianza en una relación, y me aseguré de que María y yo siempre mantuviéramos una comunicación abierta y sincera.
Un día, mientras revisaba algunos papeles antiguos, encontré una vieja foto de Carla y yo en nuestro primer aniversario. La nostalgia me golpeó, pero también sentí una especie de cierre. Me di cuenta de que había pasado por un infierno, pero había salido más fuerte del otro lado. Ya no guardaba rencor hacia Carla o Alejandro, pero sabía que no había lugar para ellos en mi vida. Después de unos años, Carla se volvió a casar y Alejandro se mudó a otra ciudad para comenzar de nuevo. Aunque no mantengo contacto con ellos, les deseo lo mejor. Mi enfoque ahora está en mi propia felicidad y en construir un futuro con María. Ella ha sido mi roca y mi apoyo, y estoy agradecido cada día por haberla encontrado. Hoy, puedo decir con certeza que la traición que una vez me destrozó también me enseñó a valorarme y a no conformarme con menos de lo que merezco. He aprendido que incluso en los momentos más oscuros, hay una luz al final del túnel, y que es posible encontrar la felicidad y el amor después del dolor.